Y seguimos con mucha actitud y buena vibra acá en el desayuno, y hoy tengo un tema espectacular y es el manejo de las familias a los niños discapacitados. Para esto tengo un invitado muy importante y es el doctor Gustavo Palomino Gómez. Él es director científico especializado en evaluación neuropsicológica infantil de la Universidad del Bosque. Bienvenido, doctor Gustavo, ¿cómo le va? Ángela, ¿cómo estás? Muchas gracias sí, por la señor. invitación. Bueno, empecemos hablando de cómo se afronta el tema de discapacidad desde el vientre, desde antes de nacer y después de que nace el niño con discapacidad. Sí, ese es un impacto y un momento duro para la madre, donde el médico debe tener un discurso preparado, ¿no? ¿Qué le voy a decir a la mamá que sabemos que el niño viene mal? Y tiene que tener otro discurso cuando la mamá dice, a pesar de todo lo tengo, que es en la mayoría de los casos, entre otras cosas. Entonces, ahí viene el apoyo que uno debe hacer desde el punto de vista psicológico. Y la mayoría de personas dicen, hay que manejar un duelo. No, nosotros pensamos que no hay ningún duelo que manejar, es que aquí no hay pérdida, hay ganancia. Entonces, el entrenamiento, si esa es la palabra que empezamos con la madre, es hacerle manejar su segundo cerebro, que es el cerebro cardíaco. Y no el primer cerebro, que es el cerebro mental. Si la mamá se mete mucho en el diagnóstico y en el pronóstico que se le hace al bebé, va a sufrir. Pero si ella empieza a trabajar con su cerebro cardíaco, donde las emociones es lo más importante, donde el amor es lo que realmente va a sacar a este niño, entonces nos ayuda posteriormente a manejar el problema. Sí. Porque el problema de la discapacidad, Ángela, en porcentajes, para sacar un niño de esta situación es el 50% fe, el 40% amor y el 10% terapia. Sí, pero las dos primeras son básicas. Doctor, hay una cifra y es que 150 millones de niños en todo el mundo sufren están en condiciones de discapacidad. ¿Cómo hacer para que los otros habitantes del planeta entendamos que no podemos discriminar porque es una población grande y porque además es fácil de tratar, solo hay que abrir nuestra mente? ¿Cómo hacemos para que la gente empiece a verlo de una manera diferente? Tú has dicho algo muy cierto y entre otras cosas muy oportuno. Se nos perdió un mensaje que nos dio el pueblo judío. El pueblo judío manejaba la discapacidad de una forma tan inteligente que Moisés era un discapacitado. Correcto, tenía problemas de habla. Claro, tenía que acudir a su hermano Aarón. Correcto. Pero esto nos dice a nosotros cuál era la actitud del pueblo judío frente a la discapacidad. La veían común y corriente. Si ellos hubieran tenido quizás la actitud que tiene nuestra sociedad frente a la discapacidad, no aceptan a Moisés como su jefe para sacarlo y menos al paseo que le iba a invitar. 40 años dando vueltas por allá. Menos. No, pero ¿cómo un tartamudo me va a llevar? Nada. Y lo aceptaron. Pero se nos olvidó ese mensaje. Lo perdimos. ¿Sí? Entonces la respuesta la has dado tú. Es cambio de actitud social. Es que para nosotros la discapacidad es un problema social. Es cómo veo yo al otro. Es la actitud social frente a la diferencia. Y siempre buscamos diferencias. Como tenemos dos brazos y un niño nace con un brazo, entonces es discapacitado. Pero si tuviéramos todos un brazo y el niño sale con dos brazos, sigue siendo discapacitado. Claro. Entonces, es cierto, es problema de actitud, de visión. Y entonces tenemos que recordar al pueblo judío cómo era que ellos miraban la discapacidad. Y fíjate que a través de toda la historia, la discapacidad es muy bien manejada. Sí. Es una actitud. Así es. ¿Cómo es el tratamiento para los papás que tienen un hijo en discapacidad? ¿Cuál es la mentalidad que uno les debe manejar o su forma de pensar y de no sentir esa culpabilidad porque tuvo un hijo discapacitado? Claro, al principio, cuando el impacto de la noticia, porque le dan la noticia o porque ven al bebé con alguna limitación, o empiezan a ver las limitaciones del bebé, ¿no? Porque puede ser la discapacidad posterior del nacimiento. ¿Sí? Entonces viene la atención y viene el impacto. Y ahí es cuando hablan del duelo.
A mí personalmente no me parece que esa sea la palabra, porque es que no hay ninguna pérdida. Exacto. Es Ya, ganancia más bien. Hay ganancia, Janet, ganancia. ¿Sí? Las mamás que con estos niños aprenden a tener un concepto del amor completamente distinto. Y aprenden a vivir el detalle. Cuando el niño dijo, Sí. lo que a las demás mamás se les olvida. Así es. Estamos en el desayuno hablando de manejo de niños en condiciones de discapacidad. Bueno, y seguimos acá con este tema tan importante de cómo manejar los niños en discapacidad en nuestros hogares. Yo quiero que me responda una pregunta, Gustavo, y es, ¿cómo vemos la discapacidad hoy en día los colombianos, las personas del mundo? Mira, no podemos negar que ha cambiado la actitud, ¿cierto? El movimiento de inclusión, el permitirle espacios a las personas con discapacidad, ver niños down hoy en día trabajando en corporaciones, haciendo las pausas activas y cosas de estas, eso ha abierto el espacio y ha cambiado el concepto y la mentalidad. Sin embargo, seguimos todavía tenemos luchas en supermercados, se fastidian cuando llega un niño, en los restaurantes. Discriminación Sí. todavía se ve mucho. Y eso tal vez es lo que más hace sufrir a las familias, de ver que le discriminen su niño, de hacerla sentir mal. Esto es un problema de cultura, esto es un problema donde ustedes, los medios, son esenciales para que la gente vaya concientizándose. Pero doctor, entonces, ¿cómo podríamos de pronto, de alguna manera, cambiar esa mirada, empezando obviamente desde casa, nosotros como padres, cuando en nuestra familia no tenemos ninguna situación de estas, dolorosa, porque es dolorosa, debemos empezar como padres a hablar con nuestros hijos y mostrarles que son niños absolutamente... o sea, que podemos incluirlos, que son diferentes, pero que son absolutamente normal que pueda existir en la familia, en el vecino, en otro colegio. Como padres tenemos esa obligación, ¿o no, doctor? Claro, Janet, mira, y tú lo ves, por ejemplo, cuando los casos de bullying que le hacen a estos niños. Y si tú te pones a mirar, los niños que hacen bullying son aquellos que no han recibido en sus familias una información sobre la discapacidad. Los que los aceptan, que entre otras cosas son los más, el niño es más descomplicado en eso. Sí, total. Son porque los papás los han enseñado que son niños comunes y corrientes. Esto es un problema, sí, del régimen interno de la familia, de la actitud frente. Y por otro lado, un problema del gobierno también. Es que mientras nosotros sigamos con la reglamentación de la discapacidad, desde el asistencialismo, no vamos a salir a ningún lado. La discapacidad, en nuestra opinión, debe ser un problema, es un proceso de Estado, es una política de Estado. Sí. Y no la tenemos. Entonces, nos regalan cositas. Y entonces las mamás han tenido que acudir a una cantidad de cosas como es la tutela. Y ustedes saben que hoy en día la tutela es para todo. Hasta para que les den un pañal, pues. Exacto. Sí. Porque no hay una política de Estado. Porque la mentalidad de nuestra legislación no es esa. Sí. Y eso es lo que tenemos que luchar por cambiar. Bueno, pero ¿qué tal si les parece, si les siento acá a una persona que vive en carne propia y es mamá de un niño, de una niña discapacitada, Me encanta. para que nos comente sus opiniones y podamos debatir acá? Bienvenida, Jenny Rosalba García López. Sigue, siéntate acá con nosotros. Bienvenida al Buenos días. desayuno. Te presento Hola, al doctor Jennycita. Gustavo Palomino. Bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás? Bueno, tú tienes una hija con discapacidad. Cuéntanos cómo fue desde que nació, cómo has vivido todo este proceso. Bueno, al nacer no teníamos idea de que la niña venía con discapacidad. Empezamos a darnos cuenta que ella se iba quedando. El proceso no era el normal de un niño. O sea, gateó tarde, caminó tarde, Súper se sentó tarde. Ujú. Ella empezó, o sea, no hacía absolutamente nada, digámoslo así. Tuvimos que enfrentarnos con médicos que hasta dijeron que mi hija iba a ser un vegetal. Ok. Pero, pues lo primero obviamente es la aceptación en la familia de que algo no está bien. ¿Cómo manejar eso cuando hay papá y mamá o cuando la mujer está sola? Se ve muy constantemente que la mujer está sola. Y más cuando el niño nace con la discapacidad, pues se ve que como Abandono. que sí. Pero pues igual ella sirvió de fortaleza en la casa, el papá estuvo muy pendiente, el papá vive muy pendiente de ella, la hermanita, toda la familia, ella es, digamos, el núcleo de una familia. ¿Cómo se maneja? Es empezar a aceptarlo. Hay
como decía el doctor, viene la culpa. O sea, uno, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me merezco esto? No tanto el que me merezco, sino si de pronto tú cometiste algún error para que eso pasara. Porque es lo primero que uno piensa. O sea, ¿será que yo o me tomé algo o hice algo que no debía hacer para que esto pasara? Y más teniendo en cuenta que la patología de mi hija es ultra huérfana. ¿Sí? Entonces es algo que, o sea, para mí fue porque no se conocía. O sea, por lo menos en este momento ni siquiera está dentro del listado de enfermedades huérfanas que manejan aquí. Pero tú estás hablando de una cosa y vamos concretando porque es importante que hay gente que nos está viendo y quisiera saber, o cómo es el paso, cómo tomaste la sartén por el mango y dijiste, bueno, ya esto es lo que tengo, esto es lo que hay, vamos para adelante. ¿Qué consejo puedes darle a una persona que te está viendo y que, hombre, que digan, esto no es el fin del mundo? No, amor, el amor es la base de todo. El amor por tu hijo te hace mover todo. Todo, mira, yo no sabía absolutamente nada, yo no sabía de tutelas, yo no sabía de nada. Y no soy la más experta, pero sí. Sí, aprendí muchísimas cosas, sé muchísimas cosas, que si los niños necesitan esto, y no peleo solo por mi hija. Yo puedo decir lo que yo soy una de las mamás más peleonas que está en la fundación del doctor Palomino. Tan bello, que además se ve que es un divino, caray. Ahora me quiero tomar un café con usted, doc. Entonces soy una de las mamás más peleonas. Peleamos no solo por los derechos de mi hija, sino por los derechos de todos los niños en condición de discapacidad. Ay, qué belleza, ¿no? Bueno, pues yo les quiero contar que en Colombia hay más de 300.000 niños en condición de discapacidad, y una persona que se puso como a mirar cómo estos niños los podíamos sacar de su ambiente, cómo los podía ayudar. Ella es Lady Cuestas, hizo una innovación que se llama un Kid Smile. ¿Quieren ver de qué se trata? Ahí está. Y yo sí. Lady Cuestas fue la primera mujer menor de 25 años en crear una patente de invención, es decir, única en el mundo. A través de su fundación y de su empresa Kid Smile, ayuda a cientos de niños con parálisis cerebral. Kid Smile es el primer kit de rehabilitación física en casa para niños con parálisis cerebral. Realmente yo creé todo este proyecto de Kid Smile para mi tesis de grado. Soy diseñadora industrial. La creé porque conocí el caso de Laura, una niña que tenía parálisis cerebral, y decidí dedicarle como toda mi investigación y el desarrollo de la tesis, que es un año de trabajo, a solucionarle algo de la calidad de vida a Laura. Desafortunadamente, cuando ya teníamos el kit en el 2015, ella pues murió, y cuando ella se va, decido crear una fundación, Unidos para Sonreír. Pero en Colombia, en este año, hay más de 400.000 niños que tienen parálisis cerebral, niños de 0 a 14 años. Y el 70% de estos niños son niños de muy bajos recursos. ¿Qué necesitan ellos para mejorar? Entonces encontré un método español que se llama el método de Bobat, y en este método dice que si uno cambia a los niños en diferentes posiciones y manejando los puntos de control específicamente con ellos, pueden llegar a mejorar mucho su condición. Y me acuerdo que empecé a ver cómo ellos trabajaban con los niños y tenían que hacer mucho esfuerzo para cambiar a los niños de diferentes posiciones. Entonces yo decía, bueno, si un niño necesita estar boca abajo, entonces empezaba como a hacer formas básicas que pudiera acomodar a los niños en las posiciones. Los productos todos estéticamente eran feos, entonces yo decía, voy a crear algo que parezca un juguete para ellos. Lo entiendan o no, quiero que ellos jueguen y se rehabiliten al mismo tiempo. El cambio de los niños con el kit ha sido notable, pero también es gracias a las mamás. Entonces ellas aprenden a utilizar el kit, son mujeres que se empoderan, que capacitamos para que empiecen a hacer terapias con sus hijos. Mi hija no va a llegar de pronto a un punto de caminar o cosas así, pero sí está más tranquila. Mari, voy a poderle hacer las terapias sin necesidad de salir, cambiarla de posición. Obvio, sí le sirven muchísimas cosas a ella. El emprendimiento en Colombia es difícil, ahora el emprendimiento social es más difícil. En este momento es mi prioridad. O sea, no hemos tenido mucho tiempo, pero sí queremos empezar a crear accesorios, juguetes, que manejen texturas, que la apoyen y que hagan un equipo con el kit. Yo digo que cada kit que se entrega son hijos, entonces tengo hijos regados en todo el país, entonces estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado. Lo más gratificante es ver que lo que tú creaste, que fue una tesis, que nunca pensé en tener fundación ni nada, está volviéndose en un proyecto tan grande que estás cambiando vidas, es para mí lo mejor. Era mi tío. Empezó a gritar
y a llorar. Pues Lady, eres una berraca, un gran aplauso para Lady, toda nuestra admiración y nuestro respeto. Y quiero que hablemos un poco del kit, de la silla, qué es lo de la posición, cómo es el maní. Juguemos un poco con esto, por favor. Claro que sí. Bueno, este es el primer kit de rehabilitación física para niños con parálisis cerebral para trabajar desde su casa. Esto es súper importante contextualizar, porque como todos sabemos acá, ya que es un tema que hemos venido hablando de discapacidad, para las familias es muy difícil transportar a niños que tienen situación de discapacidad hasta los centros de rehabilitación. Y digamos que es difícil en Bogotá. Ahora pensemos cómo es a las mamás que viven en zona rural, que viven en fincas, que viven en pueblos. Les queda realmente imposible tener acceso a la salud. Entonces, de ahí, de esa problemática es que nace crear un producto que rompa paradigmas y llegue hasta la casa de ellos. Este producto se pliega, es totalmente fácil de armar, como pudieron ver en el video. Se desarma, se arma y se lleva hasta las casas. Capacitamos a las mamás, las empoderamos y les enseñamos sobre qué es la discapacidad, porque muchas veces ni siquiera saben qué tiene su hijo. Es como, ella tiene algo en el cerebro, pero no sé cómo ayudarla. Entonces empezamos desde la parte integral de explicarles y complementando con una herramienta que pueda aportarles en la rehabilitación. El kit funciona por medio de unos módulos principales, que son estos tres, que lo que hacen es que se cambian de posición por medio de unos herrajes. Voy a mover acá un poquito para que lo puedan ver, que son súper sencillos. Entonces, digamos, los herrajes lo que hacen es darle la oportunidad a la mamá, según sea la patología del niño, para desarmar y armar el kit muy fácil. Y cambiarlo de posición. Esto es súper importante. Acá el doctor también me dirá que los niños, si se mantienen en diferentes movimientos y estimulación continua, pueden mejorar mucho su rehabilitación. Pero ¿qué pasa? En Colombia, como está la falta de conocimiento y falta de herramientas como estas, pues duran 24 horas del día acostados en la misma posición. Entonces, en vez de mejorar, están generando otros problemas, que es lo que buscamos evitar. Pero yo te quería preguntar, según el tipo de parálisis que el niño padezca, ¿uno cómo sabe que si lo cambia de posición no le va a doler o esa posición le puede afectar como ya tenga predispuesta un bracito, una pierna? ¿Cómo hace uno? Tú dices que lo capacitan a uno, pero para saber cómo lo pone. Claro, eso es muy importante. No hay dos niños con parálisis cerebral iguales. Todos los niños tienen patologías distintas. ¿Qué hacemos nosotros? Con nuestro equipo de salud analizamos cada uno de los casos que nos llegan. Tenemos un manual donde recomendamos, según ya una evaluación de ellos, mi equipo de salud tenemos una médica, una fisioterapeuta, una psicóloga, diferentes áreas que complementan el servicio del kit. El kit, como decía, es una herramienta, pero es más importante es toda la capacitación que se le da. Entonces, por ejemplo, tenemos un niño que maneja una escoliosis. Tratamos de que el producto, por medio del abductor, según la necesidad de cada niño. Pues muy interesante, muy importante, y queremos agradecerles por haber estado en el desayuno, al doctor Gustavo Palomino, a Jenny Rosalba, a Lady Cuesta. Rápidamente, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes las personas? Doctor, con usted. Nosotros estamos en la Fundación Centro Colombiano de Hipoterapia, en Sopó. Llevamos 24 años al servicio de la discapacidad allí. El teléfono es 313-251-2763. Yo casi nunca llamo. Siempre estoy allá. Perfecto. Jenny, Doc, muchas gracias. Jenny, contigo, ¿dónde se pueden de otra mamá que quiera oír tu testimonio? Al 311-234-9672. Y Lady, contigo. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como kidsmile.co en Instagram o nuestra página web www.kidsmile.com. Y ya que todos dieron un teléfono, pues también si se quieren comunicar con nosotros al teléfono fijo 715-6330. Pues de verdad que un aplauso para estos maravillosos seres humanos. Gracias por haber compartido con nosotros esta mañana en el desayuno.